Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos en un programa más de El Ágora, que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Y los cuatro que estamos aquí lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que nos permite la libertad de expresión. Mi nombre es Celso Noval, mi compañero es don Gerardo Revuelta. Muy buenas tardes, señor. El tema de hoy es la corrupción, un pecado social. Para analizar este tema tenemos invitado a Monseñor Francisco Eduardo Cervantes Merino, que es el obispo de Orizaba, y viene acompañado por el presbítero Jafet García Velázquez, que además es licenciado en Filosofía por la Secretaría de Educación Pública y tiene una especialización en Roma. Dice el diccionario que la corrupción es la acción de corromper o corromperse, o en organizaciones públicas, sobre todo políticas, como alcaldes o gobernadores o presidentes de la República, es la práctica de usar el gobierno y sus medios económicos o políticos en el provecho personal de los que mandan. No vienen a servir, vienen a servirse y a llenarse las bolsas de dinero. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen valores como la honestidad o el patriotismo. Le damos la bienvenida a Monseñor Cervantes y al presbítero Jafet. Señor obispo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así de lejitos. Buenas tardes. Bueno, pues para que ya se presentan y ya comentan, y va a preguntar mi querido Gerardo cómo evitar para no cometer el pecado de la corrupción y varias cosas que tiene. Adelante, don Gerardo. Bueno, yo leí un artículo que escribió don Eduardo en el periódico de la diócesis, que es La Voz del Obispo, y la columna se llama La Voz del Obispo, y hablaba acerca de la corrupción, precisamente por eso es el tema. Y bueno, a mí se me hizo muy interesante las cosas que plasmó en ese artículo, y desde luego pues me gustaría comentar acerca de eso, ¿no? Y una de las cosas que vi que usó algunas palabras que me llamaron mucho la atención y que creo que a lo mejor merecen una explicación amplia para que podamos entender un poco más acerca de lo que está escrito en este artículo. Y una de las palabras que a mí me llamó mucho la atención fue libertad, el mal uso de la libertad, y también otra palabra que es la metanoia, que para mí, bueno, habría que explicarlo, y eso es donde yo quisiera empezar, es ¿qué se entiende por metanoia? Buenas tardes. Gracias una vez más por invitarme a este programa. Acepté con mucho gusto y me da gusto también los que siguen este programa a través de este servicio de televisión. El tema que trata el artículo es una reflexión en torno precisamente a la corrupción que desafortunadamente lastima a toda la sociedad, y como lo digo en el artículo, todos tenemos la posibilidad de caer en ella. Nadie está exento de participar. Es una situación que tristemente nos vemos afectados todos los seres humanos, pero que la suma, que yo participe, que yo entre, ahí es donde uno tiene la capacidad para decir no o para decir sí. Ese es de ahí donde yo enfoco la reflexión, y en una de las partes que pregunta Gerardo es que yo planteo que necesitamos nosotros una metanoia personal y social. ¿Qué es eso? La palabra metanoia es una palabra griega que se utiliza en el lenguaje católico, en el lenguaje cristiano, aparece desde luego en el Nuevo Testamento, que significa cambiar la mentalidad, el cambio de mentalidad, la manera de cambiar
nuestro horizonte, cambiar de dirección, diríamos nosotros, que de una manera más ordinaria en la traducción castellana utilizamos la palabra conversión. Yo ponía ahí la metanoia y se las ponía en cursivas en el artículo porque me parece que era interesante entender que necesitamos nosotros, cristianos, convertirnos, y en el sentido profundo bíblico del hombre y la mujer que viven en relación con Jesucristo, que le da sentido a nuestra vida y nos propone un estilo de vida diferente. Y el estilo de vida es vivir con la alegría de ser hijos de Dios. Entonces la metanoia quiere decir cambiar dirección. Un mundo que me lleva a mí al mal, que me lleva a lastimar, estar sobre los demás. Un mundo en que mi libertad abusa, lastima a otros. En un mundo en que solamente pienso yo, tengo que cambiar la mentalidad para descubrir la dignidad, el respeto, la valoración que tenemos todos en nuestra calidad de seres humanos y de hijos de Dios. Hay un autor un especialista en Sagrada Escritura, que leí en un artículo de él, cuando hablaba de la metanoia, que decía que sí, es conversión, pero en el sentido del griego antiguo se utilizaba metanoia, no se nos olvide que la palabra es de origen griego, en el sentido de afinar la puntería. No solamente es cambiar de dirección, y esa palabra nos viene muy bien en el lenguaje católico y desde luego en el lenguaje bíblico, que sí, la parte principal es cambiar de rumbo, cambiar de dirección de una vida sin Dios a el padre Toribio Tapia. Cuando hablamos de afinar la puntería, que nosotros habiendo optado por Dios y habiendo enderezado nuestra vida hacia Dios, cada día la mejoremos y que cada día nuestra conversión, nuestra actitud de vida se vaya perfeccionando. En ese sentido es que utilicé la palabra y que nosotros todos los cristianos estamos llamados permanentemente a la conversión, a vivir un cambio de vida y asumir los valores del Evangelio. A mí me tocó leer su artículo porque don Gerardo me lo pasó y pues vamos a meternos de lleno a la corrupción. Quiero decirle a usted que Peña Nieto amenaza con que impondrá ideología de género en México sin importar quién se oponga. Ni las movilizaciones contra él, ni los votos en la urna que son negativos harán cambiar de opinión al presidente de México, que seguirá con su ingeniería social a la fuerza. Entonces, esta es una corrupción porque el 90% de los mexicanos no queremos esto. No lo queremos. Y ahí es donde se necesita la ayuda de ustedes para irlo corrigiendo con la gente, que se den cuenta que eso es corrupción y quieren corromper el alma de los niños desde chicos. Va a los libros de texto. Aquí la pregunta es, ¿para usted? Sí, en el sentido de la postura, porque aquí son varios temas que me plantean, sí, ¿verdad? Sobre la cuestión de ideología de género, sobre corrupción y también sobre educación. Sí. Yo digo, venga de quien venga, la dignidad de la persona siempre estará por encima de todo. La persona tiene un valor en sí mismo, nadie se lo tiene que dar, nadie lo tiene que otorgar, sino es algo que tenemos que reconocer. Y nos viene por nuestra misma naturaleza de ser humanos. Para nosotros cristianos, la dignidad de la persona ha adquirido un valor más grande porque sabemos que no solamente somos criaturas, no solamente somos seres humanos, sino que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es el plus.
pero todavía tiene algo más grande. El mismo Dios toma nuestra condición humana en Jesucristo. Y entonces la calidad, la dignidad de la persona tiene ese gran valor de que nuestra Iglesia católica, nosotros cristianos católicos, desde siempre hemos valorado la persona como centro, puesto que venimos de Dios y el Señor Jesús la ha dignificado al hacerse uno de nosotros. Desde esa premisa es que todos tenemos un valor, y desde esa premisa nosotros cristianos reconocemos la dignidad y el valor que tiene toda persona humana. Esto lo quiero aclarar desde el inicio porque yo he escuchado que han acusado, hoy mismo en las noticias de este día escuchaba en la radio, de algunos grupos que van a hacer demandas porque la Iglesia Católica atenta contra algunos grupos de ideología de género, algunas opciones de cuestiones sobre opciones sexuales. Pues no, ahí yo sí quisiera aclarar esto, que la Iglesia jamás ataca ni está contra personas, contra nadie, ni contra autoridades, ni instituciones. Simplemente la postura de nuestra Iglesia es poner en el centro de la persona y su dignidad. Y si alguien decide tomar un estilo de vida, una opción en su conducta personal y en este caso sexual, pues es su propia responsabilidad. En esa responsabilidad de querer entender de una manera determinada su sexualidad y ejercerla, pues es su opción. Pero no por eso es que se les ataque o que se les margine o que se considere que no tienen un valor. No, lo tienen. Lo que nosotros consideramos en nuestra opción cristiana es poner que la persona responda para lo que fue hecho, y el ser humano, hombre y mujer, son una cuestión de géneros complementarios. La persona se entiende en el proyecto de Dios, en la complementariedad de hombre y mujer. Desde luego que esto tiene un elemento que lo sostiene la misma naturaleza humana, la ley natural lo marca, cuando nos habla de la creación del hombre y la mujer, hermosamente en el libro del Génesis, y ahora las investigaciones científicas van marcando claramente en el código genético el XX y XY, que no es solamente el asunto cromosómico, sino que qué está detrás de cada uno de los cromosomas. Desde el momento en que la persona ya es concebida, ya va marcada con un código determinado que le da todas las características propias de un género. Y eso después va a aparecer con el sexo gonádico y todas las demás expresiones y todo lo que implica. Pero en ese sentido la Iglesia siempre va respetando, y nuestro mensaje cristiano desde siempre ha sido el mismo: la naturaleza humana, el ser humano que se vive, se complementa y se realiza en esta complementariedad de hombre y mujer. Tenemos que ir a un corte comercial que ya nos está pidiendo. Ahora vamos al corte, que yo apenas estaba tomando vuelo. Sí, ahorita regresamos, amigos. Pues continuamos con la segunda parte y le quiero al presbítero Jafet García esta pregunta. La justicia es divina y viene de Dios. Es como los valores que los traemos al nacer. Y para podernos dominar a nosotros los políticos, crean la ley, que no es justicia, porque es en beneficio de ellos, y la hacen obligatoria y ahí te esclavizan. Y yo muchas veces no cumplo con la ley, pues Cristo lo dijo, y eso ustedes lo saben: dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César.
Pero si el César es un ladrón que le vaya a robar a su madre, sí, la verdad, perdón por la expresión, pero tiene que tener eso, no le den dinero, lo estamos viendo ahorita. Quisiera partir, como buen filósofo, de una pregunta. ¿Qué es lo que fundamenta la ley? ¿O qué es lo que hace que una ley sea posible? Creo que toda ley positiva que está contenida en una constitución o en un reglamento legislativo o en un código de derecho está fundamentada en la persona misma, en su bien. Y esto es mejor conocido por nosotros dentro del ámbito eclesial y fuera de él, la famosa ley natural, que no es otra cosa que la ley de Dios inscrita en nuestro corazón y que puede ser captada por el ser humano a través de la simple razón. Es decir, no necesitamos la fe para entender qué es la ley natural. Es esta ley que nos orienta en la vida, buscando siempre el bien, buscando siempre el bienestar de todos y que nos ayuda a convivir como sociedad. Y para esto, pues es necesario tener normas que regularicen nuestra convivencia, porque tampoco podemos hacer lo que querramos o a lo que cada quien le convenga. El problema está en quién hace las leyes. Y la pregunta es, ¿hasta dónde el legislador puede hacer leyes en favor de particulares y no en favor de la sociedad plena? ¿O quién le da la autoridad al legislador para promover leyes que en lugar de construir una sociedad va seccionando esta sociedad y va creando pues de alguna manera discriminación? Porque podrían, hablando de la cuestión del género, de la ideología de género, cuando las personas que defienden esta ideología critican a los que no están a favor de esto, pues también se convierten de alguna manera en lo que están criticando, ¿no? Porque no aceptan la diferencia, no aceptan que la otra persona no quiere la ideología de género, y eso no es tolerancia. Eso es discriminación, y una ley discriminatoria es una ley que no se puede avalar. Santo Tomás en el siglo XIII, cuando hablaba de esto, decía que una ley injusta no la podemos obedecer, como tampoco podemos seguir a un rey cuando éste se ha corrompido. Entonces el pueblo tiene derecho a quitar a este rey, hablando de la monarquía, pero la democracia también te da el poder, cuando una autoridad no está funcionando, de poderla cambiar, porque la democracia no es solamente el ir a votar, no es el hecho de que yo pueda ejercer mi voto por tal o cual candidato, sino que yo tengo que ejercer mi poder como ciudadano para construir una sociedad que verdaderamente me ayude a mí como persona y como el grupo al que pertenezco de realizarme y de alcanzar la plenitud. En ese sentido, creo que nosotros tenemos que tener bien claro eso. No podemos seguir leyes injustas en el sentido de que sean contrarias a la misma dignidad de la persona. No podemos ser intolerantes y construir sobre la base de unos cuantos. No podemos perseguir un bien particular, porque entonces no sería ley. Tendremos que buscar un bien común que construya una sociedad en beneficio de todos. Y ahí es donde el legislador tiene que tener la creatividad para hacer leyes, sin responder a grupos minoritarios, porque yo pienso que detrás de todo siempre hay un pequeño grupo que se beneficia de esta ley a costa de la gran mayoría. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Una ley es ley cuando es positiva. Así es. Y yo quisiera agregar, si me permiten, adelante. hay una parte muy interesante en el sentido del conjunto, de la comunidad. Si bien es cierto que hay un movimiento ideológico que se pone en contra de la teonomía, es decir, la teonomía es un concepto
en el que se prioriza la ley divina sobre el aspecto humano como una imposición, y eso es de cualquier grupo religioso. Y entonces en la valoración, en la determinación, en el momento en que se quiere dar prioridad y autonomía al ser humano, viene un concepto que se contrapone, que es la autonomía. Entonces, en esos dimes y diretes hay muchas cosas que si bien muchas leyes que se dicen en nombre de Dios pueden lastimar al ser humano y a la sociedad, como a lo largo de la historia ha sucedido, no en sí misma porque vengan de Dios como tal, sino del Dios que a veces inventamos, por una parte, y por otra parte por quienes están responsables del grupo religioso en la aplicación de la misma, y se pueden hacer cosas absurdas en radicalismos y fundamentalismos que todavía hoy vemos en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa y en Medio Oriente. Pero el problema detrás de este asunto, yo quisiera pues, como si me permiten, dar un punto agregando lo que dice el padre Jafet, que entre la autonomía y la teonomía nos falta esa parte de sencillez y de humildad en que tengamos la capacidad de encontrar una autonomía teónoma. ¿Qué es eso de la autonomía teónoma? En que el ser humano es un sujeto responsable, libre, que realiza sus actos, que tiene su repercusión y que va creando las leyes que le permitan el bien común y que en cierta forma le ponga límites a la búsqueda
daño que has Claro, hecho. corrígelo. Y en la vida cristiana, eso es precisamente a propósito del año de la misericordia. Hay una pena temporal, pero también hay una pena eterna, una falta directa a Dios que precisamente se paga en el purgatorio. Cuando hablamos del año de la misericordia y la indulgencia plenaria, lo que se hace es cancelar la pena también eterna, ¿no? Yo solamente quisiera agregar que el mejor ejemplo de conversión y de reparación del daño lo encontramos en Zaqueo. Cuando Jesús le dice, baja Zaqueo que me voy a hospedar contigo, tanta es la emoción de Zaqueo, y ante la crítica, porque estaban criticando a Jesús que había entrado a la casa de un pecador público, Zaqueo se levanta y dice, devolveré o daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo que le he robado. Creo que Ese es el arrepentimiento verdadero. y la conversión, Y es decir, la pido reparación perdón, del daño. reconozco mi mal y trato de resarcir el mal que he hecho. Si es con bienes materiales, bueno, pues entonces en la línea de los bienes materiales. Si es en la cuestión moral, pues entonces hay que hacerlo desde ese aspecto. Y los publicanos eran muy ladrones, ¿no? La verdad, eso era el Zaqueo finalmente. Así es. Una fortuna mala vida, ¿no? Siga usted, mi señor. En otra parte de tu artículo mencionas la sociedad secularizada, el mundo secularizado. ¿Nos podrías estar, porque me puse a leer un poco sobre eso y la verdad, bueno, el significado tiene varias acepciones, ¿no? Incluso hay quienes creen que nada más es hablar de la separación de la iglesia y del Estado, etcétera, ¿no? Y bueno, yo quisiera que ojalá nos pudieran explicar un poco más a fondo lo que significa esto, que es uno de los motivos realmente de lo que estamos padeciendo en estas épocas. Yo cuando usé el término era en el sentido amplio que lo venimos usando en nuestra Iglesia Católica, de una sociedad que se ha sacudido y quiere seguirse sacudiendo a Dios. Pero no solamente sacudirse a Dios, así en el sentido, perdón, la expresión así tan fría, sino todo lo que implica una sana relación con Dios. Valores, principios, respeto, trascendencia, relación sana, construcción, es decir, todo el asunto de valores, en el que el ser humano no está en el centro de la historia, sino en el centro de la historia está Dios, que nos marca un proyecto de vida y nos permite una sana convivencia, que nos marca una ruta en el respeto, en la dignidad, de la que toqué el tema al inicio del programa, y que en la sociedad secularizada, queriendo poner en el centro de la vida al hombre, acabamos por hacer a un lado a Dios. Hay un autor que, perdón, lo voy a citar, pero no tengo creo que era Scherer, que decía, pero no tengo bien claro el hombre podrá ser un mundo sin Dios. Eso lo decía en la posguerra, 1948 por ahí. Pero será un mundo que acabará aplastando al hombre. Entonces tenemos muchos logros, muchas situaciones de desarrollo y demás. Hay que reconocerlas. Hay un secularismo que tiene, digamos, su parte bondadosa, ¿no? En el sentido que el desarrollo, el acto del crecimiento personal, o sea, no está mal. Lo que nos ha lastimado, y ese es el secularismo, es que queriendo poner en el centro de la vida al ser humano, se hace totalmente a Dios y lastima. En el sentido de la trascendencia, del respeto, nuestra integridad misma, ¿no? Nuestros valores, nuestra identidad personal, como personas, sí, materiales, sí, biológicas, sí, cuerpo, pero también alma y trascendencia. En ese sentido fue que lo utilicé. Pero el padre quizá tiene algo mucho más desde el punto de vista del concepto filosófico, ¿no? Que es muy bonito también el concepto tal. Sí, yo creo que partir del hecho de que secular es separar lo divino de lo terreno, y que dentro de la iglesia durante mucho tiempo se utilizó el término en referencia a los clérigos, el clero secular y el clero regular. Regular se entendía a aquellos que estaban consagrados totalmente a Dios, separados de Dios, estaban en los conventos, en los monasterios, que hacían una vida ascética
y pues por tanto cuidaban pues todo lo sagrado. Sin embargo, el clero secular era el que estaba con el pueblo, que servía al pueblo, que caminaba con el pueblo, que era el que se encargaba de consagrar al pueblo. De esta separación pasamos a la cuestión laical, o sea, lo que es del pueblo y cómo el pueblo mismo, a través de las mismas leyes, empezó a reducir el ámbito de la fe a lo privado. Es decir, lo que yo creo, lo que yo entiendo de Dios, lo que yo vivo de Dios, lo hago en el secreto. Y así se ha venido manifestando muchas veces en las leyes, hasta que vino la reforma de Salinas, aquí en nuestro estado, después de la guerra, de la Revolución Cristera y todo, las leyes que trataron de prohibir el culto o la fe pública, y que empezó a manifestarse en esto que es el secularismo. Hay un autor, un filósofo canadiense que se llama Charles Taylor. Él tiene una obra que se llama La Edad Secular o La Era Secular, y él refiere este fenómeno del secularismo no tanto a las leyes civiles que se puedan ejercer en contra de la Iglesia, sino más bien a cómo la gente ha venido reaccionando a este fenómeno a través del mercado religioso. Él habla del mercado religioso porque uno puede ver un abanico sin fin de iglesias, denominaciones, de culto, que pueden llamarse como quieran, y que manifiestan esta cuestión de separación. O sea, el fenómeno religioso se reduce solamente a una cuestión emocional, sentimental, a un arrebato de emociones y no a un compromiso de vida. Yo puedo sentir bonito hoy el arrepentimiento, puedo llorar, puedo manifestarlo públicamente y al rato salir y hacer el mal. Y es lo que vemos. Y dice Charles Taylor, por esta razón es que nosotros estamos viendo cómo el secularismo se ha impregnado en todos los ambientes de nuestra vida social. Creo que es un fenómeno muy amplio, muy complicado, que se manifiesta en muchas acciones, pero la principal es el divorcio entre la fe que profesamos y la vida que vivimos, o la cuestión de lo que yo creo y la falta de compromiso con el Dios en el que creo y en la sociedad en la que vivo. O sea, no solamente podemos decir que hay una falta de compromiso religiosa, hay una falta de compromiso social, hay una falta de compromiso político, no hay voluntad verdaderamente por hacer lo que nos corresponde como personas, como individuos. Y yo creo que esto pues sería interesante como abundar un poco más en esa línea. Vamos a un corte comercial. Yo, en mi forma personal de ver las cosas, la culpa de que se hayan perdido los valores, para mí es total y absolutamente de los gobiernos malos que hemos tenido en México, desde Benito Juárez hasta la fecha. Y gracias a que la Iglesia ha aguantado tanto trancazo, podemos seguir adelante, porque ya México ya no existiría. Yo digo que México vive gracias a la Virgen de Guadalupe, que penetró tanto en nuestra alma, que por eso este país no se lo ha cargado es la que más ataques ha recibido. Que es la que más ataques ha recibido. Pues vamos a un corte comercial antes de que Chuchito me vaya a cortar aquí. Pues mis queridos amigos, llegamos a la cuarta parte, como diría mi querido ex amigo Víctor Loyo, la última y nos vamos. Don Gerardo. Bueno, ahorita mencionó Pachín al final del anterior bloque lo de la culpabilidad del gobierno en todo este secularismo, pero vaya, ha llegado al extremo que vemos casos como que si la ley prohíbe que los ministros de culto de cualquier religión o secta, simple y sencillamente que esté acreditada ante la Secretaría de Gobernación,
puedan participar directamente en la política, ¿sí? Pues aquí ya llegamos al absurdo que tenemos un partido que lo presiden pastores y que son diputados, y ese partido, digo el nombre, Encuentro Social, es un partido que está presidido por evangélicos, o no evangélicos, como los quieran llamar, pero finalmente ahí no ha habido nada, ¿no? Hay toda la tolerancia. Y además es un partido que, si ustedes se fijan y analizan las votaciones en la Cámara de Diputados Federal, siempre votan de acuerdo con lo que dicta el PRI, igual que el Verde. Entonces, bueno, a eso hemos llegado. Yo considero que aquí es una parte de nuestra historia, ¿no? Hace rato decían, si esto nos ha ido más abajo es gracias a la Virgen de Guadalupe, que sabemos que cuida y salva la patria. Y también por el compromiso de los cristianos, que desde hace mucho tiempo los jacobinos quisieran vernos relegados y escondidos y encerrados en la sacristía. Y que muchas leyes, bueno, a lo largo de la historia del país, creo que no digo nada extraordinario, cualquiera que sepa la historia de México lo ve así. Entonces yo creo que la participación del bien común de la patria, es decir, la tierra de los padres de todos nosotros, de la nación mexicana donde nacimos todos, es un asunto que nos toca a todos. No, la Iglesia Católica no quiere ningún privilegio, ni quiere formar un partido. En la historia de nuestro país ha habido intentos, pero ese no es el camino. Y mucho menos ahora en nuestro criterio pastoral de Iglesia Católica, no pretendemos eso. Lo que sí queremos es que los cristianos influyamos positivamente con nuestras actitudes y valores en la construcción del bien común. No importa en el partido que milites, milita con valores y principios que nos lleven al desarrollo, al crecimiento, a la propuesta de leyes, principios que nos permitan una sana convivencia, un desarrollo armónico, donde todos podamos expresarnos libremente. Porque hay muchas situaciones que yo veo que hablamos de libertad de expresión y hay un terrible control sobre lo que nosotros decimos en algunos aspectos de nuestra vida litúrgica, de nuestra vida pastoral. Bueno, aquí dicen que aquí según el artículo que estamos hablando, Sexto de la Constitución, según el artículo 6 de la Constitución, estamos aquí expresando libremente las ideas. Entonces yo creo que aquí en ese sentido nuestra Iglesia Católica, y lo que decía el Padre Jafet, que nos ha lastimado en la vida social en cuanto que se ha creado ese divorcio entre fe y vida, y creo que podemos superarlo. Ciertamente el problema de la pérdida de valores, esta fractura social, esta situación que vivimos ahora en tantas situaciones que nos lastiman, pobreza, injusticia, la impunidad, y para qué pasó lista, ¿no? de asaltos, balaceras, etcétera, ya eso está. Es un asunto que yo creo que no es solamente que dependa del gobierno, tiene algo que ver. Yo creo que también tiene que ver mucho cómo reaccionamos las familias, cómo estamos educando en la casa, cómo estamos nosotros guardando los valores desde el núcleo familiar. Hace rato hablábamos de la ley esta que en el segundo bloque parece que lo planteabas, sobre esta ley de género y demás. Pero si en mi casa tengo una sana educación y una sana formación integral de mi sexualidad, de mi identidad, y yo tengo bien claro los perfiles y funciones de mi mamá y de mi papá, desde el punto de vista psicológico difícilmente se va a dar una dificultad. Un pequeño comentario en ese aspecto, creo yo. Lo que está metiendo Peña Nieto es en los libros de texto. Claro. Entonces, que aquí en tu casa ves una cosa y ahí en los libros de texto. Pero es que los padres de familia no pueden dejarse arrebatar la educación de los hijos. Los principales responsables, y eso es un asunto que antes que la ley está la persona, es una responsabilidad de los padres de familia cuidar la educación de los hijos. Yo lo he dicho y lo repito ahora a quienes hacen favor de seguir el programa. No nos podemos dejar arrebatar la familia la educación de sus hijos. Es otra de las porquerías que hace ahora nuestro presidente, y lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo usted, es en contra de la familia. Todo lo que hace es en contra de la familia. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, padre. Que tiene que ver esto mucho en el concierto de las naciones, como dicen ahora, ¿no? Todo lo que viene aquí detrás de líneas de acción que se vienen presentando desde
desde el Fondo Monetario Internacional, Sí. la ONU y todos Sí. esos foros que... Hay líneas. Pero yo creo que puede venir eso, pero si nosotros tenemos familias sanas, si tenemos educadores sanos, si tenemos papás que viven bien su identidad, su cariño, su amor y educan, ahí está un punto central. Y otro aspecto que también ha sido culpa de este deterioro, hay que decirlo, también nuestra comunidad católica ha tenido que ver, en que no siempre hemos tomado la responsabilidad de una sana evangelización, de poner en contacto con Jesús y de insistir en nuestra dimensión social de la fe. Mi fe no es para tenerla guardada en la iglesia ni en la sacristía como muchos quisieran, lo decía hace un momento, sino que la dimensión de mi fe cristiana tiene repercusión en vivir una práctica de amor, de servicio, de desarrollo, de atención a la gente que me rodea. Ninguno vive para sí mismo, dice San Pablo. No hagas lo que no quieras para ti, no lo hagas para los demás. Y el Señor Jesús lo dice claramente en el Evangelio de Mateo al final, que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor. ¿Qué tanto nos preocupamos por compartir el pan, la ropa, dignificar a la persona, incluso a la que ha delinquido, y le hemos dado una oportunidad en la cárcel, en los hospitales y demás? Yo por eso digo que esa es la parte que yo quisiera sí insistir. Vivimos en una situación de pecado social, pero la gracia de Dios es más fuerte, pero tenemos que ser responsables más allá de lo que humanamente nosotros mismos ponemos bloques a Dios en este proceso secularista, vivir nosotros cristianos valores y principios que nos permitan renovar el mundo con valores y principios. Me permite un pequeño Sí. comentario. Nosotros tenemos aquí en el Ágora un colaborador, no viene muy seguido porque no quiere. Se llama Adán Octavio. Y uno de los libros que me regaló hace tiempo, que como me gustó, habla de qué pasaron los cristeros en Orizaba, asesinatos y cierre de iglesias y quema de iglesias, nada más, él habla nada más de Orizaba y la cantidad de orizabeños valientes que hubo para defender a la religión católica. Creo que hasta van a hacer santa a una chica que asesinaron. Entonces, esa es culpa del gobierno. Cuando nosotros queremos ponernos en contra, nos matan. Acaban de matar al periodista número 19 en Veracruz. Bueno, quien empezó con esta investigación de la guerra cristera es Jan Meyer. Acuérdense que cuando saca el libro, no fue fácil tampoco, pero lo querían expulsar por haber escarbado, ¿no? No sé si cuando lean ustedes esa parte, Sí, ¿verdad? sí. De esas partes oscuras de que alguien simplemente por creer y manifestar su fe era perseguido. Y éramos el 95 o 98% de los mexicanos. Éramos católicos. Pero fíjate, Pachín, que también aquí todo tiene que ver como la metanoia. Tú tienes que cambiar. O sea, los ciudadanos como personas tenemos que tener nuestra metanoia también en la participación pública y política. Eso. Porque si no, vaya, y es algo que leí en tu artículo que decía el Papa Francisco, ¿no?, acerca de la corrupción. Entonces, si no hacemos que la gente realmente denuncie, tenga la valentía de protestar por el bien común y por el bien de todos, Entonces tienen que y participar. se manifiesta y tienen que participar. Claro, sí. Si no hacemos eso, esto tampoco va a cambiar tan fácil, ¿eh? Vamos a tardar mucho más, porque Dios nos va a ayudar, pero finalmente si no le ponemos nuestra parte, eso no sucede, o va a tardar mucho en que suceda. Yo creo que lo que aquí el señor obispo dice en su artículo también, refiriéndose a que un pecado individual te lleva a un pecado social y eso a la descomposición. Una virtud individual también te lleva a una virtud social, Claro. y es a la composición, a la integración, a la unidad. Y la responsabilidad de los católicos, pues es precisamente iluminar la vida del mundo a partir del Evangelio. Un filósofo francés, Jacques Maritain, que en 1936 escribe una obra que se llama El humanismo integral, él habla de la responsabilidad de hacer política a partir de los valores humano-cristianos. Él hace la distinción. La jerarquía de la Iglesia no tiene por qué intervenir en cuestión de toma de decisiones políticas en el sentido de autoridad. Pero dice, los cristianos, los católicos, los creyentes, tienen que construir una sociedad nueva a partir de los valores que brotan del Evangelio. Y eso
es el nuevo humanismo, dice él, un humanismo integral, es decir, que integra todos los elementos de la vida social. Y si uno fuera responsable de eso, pues uno empezaría por cambiar las normas, primero erradicando la violencia en casa. Creo que de ahí tenemos que empezar por partir por lo que corresponde al individuo, nuestra responsabilidad en la familia, papá, mamá, hijos, lo que nos corresponde hacia los vecinos, hacia la colonia, hacia el pueblo, hacia la sociedad en general. Es cuestión de espiral, o sea, parte del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, porque de lo que se trata, decía el Papa Juan Pablo II, es construir una sociedad fundamentada en el amor. Yo quisiera agregar, para terminar, necesitamos prepararnos. Vivimos en muchos aspectos en la ignorancia. México es un país que poco lee, por muchas razones, y de poco que lee no es constructivo. Entonces tenemos que tener como más conciencia, más reflexión, promover lecturas sanas, el aspecto autodidacta, y también los grupos católicos tenemos que ir buscando caminos, siempre en la parroquia, en la catedral, donde quiera que andamos, estamos insistiendo en la formación integral, que participemos de los grupos. La diócesis de Orizaba optó este año por la opción de educación y cultura. Estamos haciendo talleres, seminarios sobre todo lo que implica la educación. Pero bueno, la respuesta va, pero creo que es todavía limitada. Tenemos que hacer más. Tenemos que crear grupos, si me permiten fusilarme y piratearme el programa, pequeñas ágoras en el barrio, con los amigos, con la gente que nos conocemos, intercambiar ideas, no para pelearnos, porque en cuestión de política y de religión y de fútbol, dicen unos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, ¿cómo que no? Creo que podemos cambiar en el sentido de crear un espacio de diálogo, de comunicación, pero sí, tenemos que ir favoreciendo espacios de formación integral y ayudarnos unos con otros. Pues mis queridos amigos, el tiempo se acabó. Padre, me dio muchísimo gusto que haya venido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El gusto es mío y muchas Monseñor, gracias. Oiga, usted más cerquita de mí. Muchas gracias, Monseñor. Con gusto cuando se estamos pueda y me inviten. a sus órdenes, de verdad, de verdad. Este país tiene que meterse más hacia la religión católica y hacia los valores, y van a ver cómo salimos adelante. Si no, nos va a llevar el tren. Yo viví muchos años en España, y si nos acordamos desde Isabel la Católica hasta la fecha que abandonaron la religión católica, mira cómo están, arruinados con porquerías de gobernantes. Don Gerardo, ha sido un placer. Muchas gracias, don Gerardo, y un saludo a don Víctor Loyo, que no lo tuvimos por aquí hoy, no sé por qué diablos, no se arrimó. Amigos, nos vemos la semana que entra, si Dios quiere, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.